Estamos en mes de misiones y como mes misionero queremos animarnos unos a otros en la misión que el Señor nos ha dado. Y el tema de hoy lo he escogido con el propósito de hacer un ejemplo para todos nosotros. Entonces, en la Biblia vemos muchos personajes que tienen un claro llamado de Dios en sus vidas. Y somos conscientes que cuando leemos la Biblia, muchos han sido escogidos. Por ejemplo, Abraham fue escogido por Dios para que a partir de él se formara el pueblo de Dios y de su descendencia viniera el Mesías. Y José fue rechazado por sus hermanos y aún algunos de ellos querían matarlo. Y Dios lo escogió para cuidar la familia. Cuando después de años de que ellos lo vendieron como esclavo y todo eso, dice José a sus hermanos revelándose: yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservar la vida. Es tremendo eso que está diciendo José. Otro personaje que me llama la atención es Jeremías. Jeremías, siendo joven, el Señor le reveló su voluntad de llamado. El Señor le dijo este mensaje: te conocía como antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Y le dice Jeremías: oh Señor, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Y el Señor le dice: no digas soy demasiado joven, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Ser escogido es algo que Dios ha hecho para mostrar al ser humano que estamos en sus planes, que todos tenemos algo que hacer, que no vivimos en un incierto, sino que Dios tiene un plan para nosotros. La cuestión es que nosotros estemos listos para aceptar ese plan y le digamos: sí, Señor, sí, Señor. Como dice en Efesios, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y lo que le dio gran gusto hacerlo. Entonces, uno puede pensar: no, Dios escogió a mucha gente en la Biblia o los personajes bíblicos, Dios los escogió. A mí no, pero esta palabra que habla Pablo en Efesios, que le está diciendo a los efesios, le está diciendo: ustedes que antes no eran pueblo, ahora son. El mismo Pedro, en 1 de Pedro 2:10, dice: pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. O sea, tú y yo sí somos escogidos por Dios. Tú y yo sí estamos en misión. Y quiero hoy utilizar un personaje que es Pablo. Voy a usar el personaje de Pablo para poder explicar a nosotros que tenemos una misión y con el ejemplo de Pablo poder revisar algunos detalles. Miren este versículo que va a ser nuestro versículo clave hoy y es el reto para todos nosotros. Pablo expresa esto en Hechos 20:24 y me gusta la versión en Nueva Traducción Viviente porque lo dice de esa manera.
pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a todos la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Qué tremenda declaración que nos confronta hoy. Vamos a orar y vamos a mirar tres aspectos de la vida de Pablo, porque no podemos verlo todo. Es mucho lo de la vida de Pablo, pero por lo menos estos tres aspectos que nos motiven y nos reten a entender que tenemos una vida que ha sido llamada, que tiene como propósito servir al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde. Gracias por el ejemplo de Pablo y por el ejemplo de muchos hombres y mujeres que en el pasado decidieron ser tus instrumentos y aceptaron y dijeron, sí, Señor, aquí estoy. Hágase en mí según tu palabra. Señor, ayúdanos a ser ese tipo de personas que responden de esa manera. Gracias por este mensaje. Ayúdanos a entender y a revisar nuestras vidas, siempre bajo tu palabra. Guía a cada uno de nosotros y habla a nuestros corazones a través de tu espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El primer aspecto que quiero que miremos es un nombre nuevo. Hay algo que me llamó mucho la atención al estar investigando sobre la vida de Pablo. En la época de Pablo se usaban dos nombres, ¿sí? Habían dos nombres. Para Pablo, él se llamaba Saulo, el nombre judío, que quería decir invocado, llamado. Saulo significa eso. Y los dos nombres posiblemente tenían relación con la ciudadanía romana porque su familia vivía en Tarso. Y es posible que algún antepasado de Saulo se haya llamado Pablo. Y algunos creen que optó por ese nombre porque un romano lo manumintió a él. O sea, le dio el proceso de libertad de ser esclavo. Pablo significa pequeño o exiguo y no se relaciona con su figura o su carácter. Porque hay personas que dicen, Pablo era pequeñito porque prefirió ser. No, no era por su figura. Era otra cosa. En la época de Pablo, hay un investigador que se llama Giorgio Agamben. Recuerda que cuando un señor romano, dueño de esclavos, compraba a un nuevo esclavo, a un nuevo siervo, le cambiaba el nombre como signo de el estado nuevo de vida que iba a tener. Y Agamben señala ejemplos de esos cambios y los escribe. Por ejemplo, Januarius quiet Acelus, Lucius quiet Porcelus, Hildebrandus quiet Pecora, Maelius quiet Longus y a Emilia Maura quiet Mínima. El nombre de la persona aparece en la primera parte y la fórmula era quiet, que significa el cual también se llama. Entonces a Januarius
también se llamaba asnillo. Lucius también se llamaba cochinillo. Hildebrando también se llamaba ganado. ¿Sí? Y así cada uno. Mangius el largo y Amelia Maura, que se llamaba la menor, la pequeña, la significante. Eso es interesante porque quiero reflejar esto. Porque en la Biblia encontramos, en Hechos de los Apóstoles, cuando por primera vez aparece el nombre de Pablo, es en Hechos 13:9, con esta frase: Saulos o Kai Paulos. Saulos o Kai Paulos. Saulo, también llamado Pablo, donde Hawkeye es equivalente al griego de la expresión latina qui et. Entonces, aquí vemos algo muy significativo. Agamben propone que Saulo cambió su nombre por el de Pablo cuando mudó de estado, de libre a esclavo, siendo que se consideraba siervo de Dios y de su Mesías. Siguiendo esa línea de pensamiento, Pablo se había considerado un instrumento muy pequeño para servir al Señor. Entonces, de ahí el reto para nosotros. La actitud de Pablo confronta nuestra vida y pienso que es verdad si me siento de la forma que se sintió Pablo al entregar su vida al Señor. Entregar significa entregar, no quedarse con algo, sino darlo todo. Y en la misión que el Señor nos ha encomendado, todo creyente debe dar todo. Y yo debo estar haciendo lo mismo que hizo Pablo. Por eso Pablo dice, pero mi vida no vale nada para mí. O sea, para él no vale nada, a menos que la use para terminar la tarea que le asignó el Señor Jesús. Y esta es la primera confrontación para nosotros. Tenemos esa actitud que tiene Pablo acá, que él dice que su tarea es contarle las buenas noticias a otros y que no vale nada si no lo hace. Por eso, cuando se usaba el nombre de Pablo, él está diciendo, yo soy pequeño, soy el más insignificante, y él mismo lo dice, yo soy el más insignificante entre los apóstoles. Ni siquiera me debería llamar apóstol. Él se da cuenta de su condición. Y él dice, no valgo. Pero el amor del Señor es el que lo movió a él. Entonces, cuando escuchemos Pablo, significa pequeño, no porque fuera un señor pequeñito, sino porque él se consideraba muy pequeño en las manos del Señor. Por eso cambió su nombre. Ya no usó más Saulo, el llamado, el escogido, sino el pequeño. Eso es el primer que tenemos que revisar. Segundo, el estatus nuevo de Pablo. Quiero mostrarles el mapa donde nació Pablo. Pablo nació en Tarso. Era una ciudad próspera, una ciudad con cierta importancia dentro del Imperio Romano. Era la capital de la provincia romana de Cilicia. ¿Sí? Y esa fue la capital de Cilicia desde el año 64 antes de Cristo. Estaba enclavada allá
entre los montes Tauro y a las orillas del río Sidno. Y ese río desembocaba al mar Mediterráneo, haciéndolo un puerto perfecto para muchas cosas. En Tarso se poseía importancia comercial, era un puerto comercial, ya que formaba parte de la ruta que iba de Siria a Anatolia. Además, era el centro de una escuela de filosofía estoica. Y los estoicos era la gente que la idea de ellos era enfrentar el dolor sin nada, que no les pase nada. O sea, que no van a reflejar el dolor, no les interesa reflejar el dolor. Es como si no les doliera nada. El estoico era, así se quemaran, no mostraban dolor. Se trataba de una ciudad entonces muy cultural, muy filosófica y de mucha enseñanza. Y lo más interesante es que el que nacía en Tarso, fuera quien fuera judío, fuera de cualquier raza, ya era considerado un ciudadano romano. Entonces, Pablo, lo vemos que tenía tres bases importantes dobles. Las primeras era que él era judío, su raíz era judío, que tenía una influencia muy fuerte de la cultura helenista y fuera de eso era ciudadano romano. ¿Por qué? Porque nació en Tarso y ya por nacimiento era ciudadano romano. Y Pablo utilizó estas bases para servir al Señor. Él, como apóstol, recurrió todas las partes del imperio, llevando la palabra del Señor. Pero están las otras bases que nos habla el libro de Hebreos y otras partes de la Biblia, que dice que él era fariseo, que él era instruido por uno de los mayores rabinos de su época, que era Gamaliel, y que fue educado en Jerusalén. Esto que estamos viendo acá es un perfil muy grande de Pablo, judío. Él dice en Filipenses 4, 3, 4 al 11 lo siguiente: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, dice Pablo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor de Él, he desechado todo lo demás. Lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. O sea, este es el perfil de Pablo. Y entonces viene la pregunta: ¿y qué de ti?
de quien estás escuchando esto. Dios te ha dado a ti una procedencia. Varios de ustedes son nacidos aquí posiblemente, pero con otra cultura. Algunos de ustedes nacieron en otro país. Algunos de ustedes hablan varios idiomas. Algunos de ustedes tienen dos culturas. Tres, bueno, no sé qué más cosas tienen como Pablo. ¿Y cómo van a usar su procedencia para servir al Señor? Como la usó Pablo. Y esa es la segunda cosa que nos confronta, el segundo reto, que tiene que ver con eso, con la procedencia. Algunos de ustedes saben 2 o 3 o 4 idiomas. Como Pablo sabía latín por estar como miembro de una sociedad latina romana, pero también sabía griego, obviamente por todo el manejo comercial del griego que se daba en esa época, pero también sabía hebreo. ¿Cuántos de ustedes sabe otro idioma, otros 2 idiomas, diferentes idiomas? Se pueden acomodar de diferente manera y Dios los puede usar. Tercera, un trabajo nuevo. Pablo pasó de ser perseguidor a ser discípulo. Y aquí vemos el ejemplo de una vida completamente extraviada de la voluntad de Dios y del plan en realidad que Dios tenía y que él no lo entendía. Dice en Hechos 8:1 al 3, Saulo aprobaba la muerte de Esteban. Esteban fue el primer mártir. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Ese era Saulo. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino, así se les llamaba a los que creían en Cristo, que se encontraban allí en Damasco. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén y encarcelarlos. Al acercarse a Damasco para cumplir su misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo. Si ustedes lo pueden traducir sería invocado, llamado. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de su voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco, permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó, Ananías. Y Ananías respondió, sí, Señor. Y el Señor le dijo, ve a la calle llamada a la derecha, a la casa de Judas, y cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando.
Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías, pero Señor, he oído a mucha gente hablar de cosas terribles de ese hombre que ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Un cambio total, una transformación en este hombre perseguidor de la iglesia. Y eso es lo que debe suceder en la vida de cada uno de nosotros. Para poder entender el llamado, para poder entender el trabajo que tenemos, para poder vivir una vida con ese propósito de Dios, tenemos que ser transformados, cambiados por el Señor. Y Saulo cambió. No solo cambió por cambiarse el nombre. No solo cambió porque perdió su estatus. Él no perdió su estatus económico ni social, pero en realidad él decidió perderlo por amor al Señor. Él se dio cuenta que perseguir al Señor no era la solución. Por eso Pablo dice, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que, a menos que le sirva al Señor, que le cuente a los demás todo lo que el Señor ha dicho que debo contar. Tenemos un reto, hermanos, un reto muy grande. El ejemplo de Pablo me pone a mí en la perspectiva de entender y conocer la importancia de servir al Señor, la importancia de vivir para Él. Entonces, tenemos que pensar nosotros en ese reto, esas cosas que nos retan. ¿Cuál es mi perfil? ¿En qué consiste ese perfil? Ese perfil que yo tengo. ¿Qué nombre me pondría? ¿Qué nombre debería yo tener? ¿Cierto? ¿Cómo usaría mi procedencia para servir al Señor? Y he sido transformado para servir al Señor. Yo quiero que tú pienses eso esta tarde. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu perfil delante de Dios? Delante de la vida de cualquiera. Entonces, así como Pablo se llamó Pablo, antes Saulo, ahora Pablo, ¿tú cómo te llamas ahora? ¿Cuál es tu nombre de esclavo? Y esa procedencia tuya, ¿cómo la utilizas? ¿Cómo vas a servir al Señor? Hemos sido llamados con un propósito. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Tú tienes un llamado. Aunque tú no creas, Dios sí te ha llamado. Te ha dado dones, te ha dado habilidades, capacidades para servirle. Así como lo hizo con Pablo.
Qué llamado tan duro. Uno se pone a mirar cuando el Señor dice, yo lo he tomado como un instrumento para mostrarle cuánto va a sufrir. ¿Quién quiere que le muestren cuánto va a sufrir? Nadie. Pero Él fue tomado con ese propósito de llevar el Evangelio. No hay lugar mejor que estar en las manos del Señor. Ese es el lugar preciso donde debemos estar, donde tú debes estar. No te vayas de la mano del Señor. Métete en el perfil que Dios quiere para ti, no en otro perfil, no en otro lugar. Hay gente que ha renunciado al llamado de Dios y ha perdido todo. Es muy triste porque no ha entendido su llamado en la vida. Quiero orar y animarte a pensar en esto que estamos mirando hoy. 3 cosas, 3 aspectos de Pablo que nos hacen reflexionar para la vida. Oremos. Señor, aquí estamos delante de ti. ¿Quiénes somos? Criaturas tuyas, creados por ti. Y hemos sido creados porque a ti te ha placido hacerlo desde antes de la fundación del mundo. Y tú tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Somos instrumentos en tus manos. Y hoy, al mirar estas palabras, al mirar este reto del hermano Saulo, del hermano Pablo, ayúdanos a nosotros también a aceptar el reto que tú nos das. De mirar nuestra vida sin valor si no hacemos lo que tú nos dices. Ayúdanos, Señor, esta tarde. Ayuda a cada uno de nosotros. Dile al Señor, Señor, ayúdame a entender tu plan en mi vida y a servirte con todo mi corazón. Dile al Señor, si le amas, dile que lo amas y que estás dispuesto a servirle como esclavo, como tú quieras, porque esta es una esclavitud voluntaria y decidida. Gracias, Señor, esta tarde por tu presencia. En el nombre tuyo oramos. Amén.